Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Feliz sábado para todos. Gracias como siempre por estar pendientes de la bendita liturgia de cada día que nos presenta la iglesia y que nos regala el Señor por medio de su Santo Espíritu. Como siempre vamos a orar, pero antes quiero darle la bienvenida a todas las personas que por primera vez se vinculan al canal, pedirle a Dios que los bendiga, que derrame sobre ustedes una gracia muy especial. Gracias por ser parte de esta familia de Dios. Somos una sola familia, hijos de Dios, hermanos de nuestro hermano mayor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Nos colocamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia en medio de nosotros, por la vida que nos ha regalado, por la comunión de los hermanos. Gracias por tenernos a todos al pie de tu bendita palabra. Unos con unos problemas, otros con otros, pero aquí estamos delante de ti, postrando nuestro corazón y como siempre pidiéndote perdón por todo aquello con lo que te ofendemos, Señor. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido. Y hoy clamamos una vez más la unción de tu Santo Espíritu para que seamos inspirados por tu palabra. Ven, Espíritu Santo Paráclito, ven y llénanos de tu presencia, ilumínanos con tu amor, derrama sobre nosotros una luz especial que nos ayude a entender esta palabra, a discernirla y a digerirla en nuestra vida. Regálanos el don de la humildad para que podamos saber aplicarla en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos entonces de lleno con la primera lectura, que es tomada del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versos 21 al 28. Dice así: Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, tenemos varios acontecimientos en esta palabra hoy, en este día específico, el día sábado, que estamos compartiendo la palabra de Dios. Lo primero es que venimos hablando de todas las acechanzas hacia nuestro Señor Jesucristo, toda la persecución, todo lo difícil, los diálogos con los judíos, una circunstancia que se avecina dramática, que lo están persiguiendo, y todo esto hemos venido hablando ya en esta última parte de la Cuaresma, en esta recta final. Recordemos que ya mañana, si Dios quiere, es Domingo de Ramos y entonces entramos en otra etapa muy especial de nuestra semana o de nuestra Cuaresma. Pues bien, ¿qué está sucediendo aquí? Que ya dejando atrás eso, ahora el Señor presenta una esperanza. Es decir, viene todo un drama. Primero nos habla de que fuimos pecadores, luego viene presentando un drama, luego nos presenta la misericordia de Dios, luego sigue presentando el drama de lo que está sucediendo con los judíos que no quieren creer en Él. Y luego, por último, ahora nos está hablando de una promesa de futuro. Este texto que está redactado por el profeta Ezequiel es un texto precisamente en el que el pueblo ya había sido dividido. Ya David no estaba reinando realmente sobre el pueblo. ¿Y por qué no estaba reinando sobre el pueblo? Pues porque sabemos que Salomón, que al final se volvió idólatra, y de ahí con Jeroboam y Roboam se dividieron los reinos en 10 reinos por un lado y 2 reinos por el otro. Y de ahí es donde sale precisamente esa división de los samaritanos y los judíos, donde
hay ciertas dificultades y donde muchos en general se volvieron idólatras estando desterrados por allá en Babilonia. Pues ahora está anunciando que los va a volver a reunir, que los va a salvar y va a colocar a David como un príncipe eterno para ellos. Es decir, David es la prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús sale de Jericó y se encuentra con el ciego Bartimeo, le empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Jesucristo es el nuevo David, es esa figura de David, de ese rey eterno, que de cierta manera ya estaba visualizado en nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro rey eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y va a traer qué? Va a traer una gracia especial para que todos caminemos a los pies de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está aconteciendo esto? Tú me vas a decir: no, pero es que eso no se cumple, porque hay mucha gente que no cree en Dios, hay gente que vive por fuera de la fe, de la iglesia y todo lo demás. Esto no se cumple. Pues bien, del mundo el Señor saca personas, que somos nosotros, que son personas espirituales, que vienen a caminar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es un solo pueblo. En el mundo está la gente que no quiere creer, que peca todo el tiempo, que está pecando alevosamente contra Dios, que tiene su corazón cerrado. Todo eso, pues es lo que sucede siempre en el mundo, pero Dios de ahí saca un pueblo para Él y ese pueblo camina eternamente en la gloria. Y no lo saca para Él sencillamente porque Él quiera sacarlo para Él, es porque aquellos que quieren recibir el mensaje de Dios son los que se convierten precisamente en hijos de Dios. Y eso es de lo que está hablando este texto. Vamos a leer la última parte. Dice: mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, para siempre. Una persona puede decir: sí, para siempre, pero si es que va a vivir 80 años. Pues no, el para siempre es vivir eternamente. Por eso está hablando de una ciudad espiritual, de un reino espiritual. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Pero Él se escoge una tribu, se escoge un reino, se escoge un pueblo para Él. ¿Y cuáles se escoge? ¿Porque quiso escoger a este o al otro o al de más allá? No. Dios derrama sobre todos una gracia. A todos se les anuncia el mensaje, pero solo los que le reciben y los que le dicen sí, a esos se hace su pueblo y a esos los vuelve una sola nación. Ya por eso dice más adelante en la carta a los Romanos, dice San Pablo: ya no importa ser judío o griego, esclavo o libre, porque hemos sido llamados para ser un solo pueblo. Así que se cumple perfectamente esta escritura. Por eso nuestro Señor Jesucristo es el nuevo David, el que nos salva, el que nos restaura, y bajo su gracia vamos a vivir, precisamente porque Él se levantó de entre los muertos y nos abrió un camino al cielo a todos los que queramos creer en Él. Así es de que tengamos esperanza. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del mismo Jeremías en el capítulo 31, y vamos a responder: el Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué salmo más hermoso? Fíjate, ¿quién escucha la palabra del Señor? ¿Quién la escucha? El que le abre el corazón. Dice: escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciad a las islas remotas. ¿Cuáles serán esas islas remotas? Bueno, geográficamente las del tiempo del salmista, pero espiritualmente son las personas que viven solas, las personas que se vuelven solitarias, aisladas por este ruido del mundo, que no encuentran en quién hay salvación, que no encuentran en quién hay una luz. Pues para ellos está la luz de Cristo, para todos los que anhelan la verdad,
los que han sido a veces dispersados por una u otra circunstancia en la vida, se volvieron desconfiados y se volvieron solitarios. Esos también son o somos como islas remotas. Dice, el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Uno diría entonces, Dios, ¿por qué dispersó a Israel? Es que no fue él, es la consecuencia del pecado y Dios tiene, acuérdate, una voluntad pasiva. Cuando pecamos, Dios permite que vivamos las consecuencias. Lo permite porque así es el resultado de las consecuencias. Ahora, cuando nos convertimos y regresamos a Él acude a nuestro auxilio. Por eso, aquí lo más grande es poder reconocer a Dios y humildemente pedirle perdón y clamar su auxilio divino. Y entonces aquí lo confirma, dice, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. ¿Y cuál mano más fuerte? La del espíritu del mal, que es el demonio, que Dios lo reprenda. De ahí nos rescató el Señor. ¿Por qué era una mano más fuerte? Porque Él es espíritu puro y tiene conocimiento y tiene inteligencia y tiene mucha movilidad en todos los aspectos. Por eso tiene la representación de la serpiente, silencioso, sigiloso, pero venenoso. Por supuesto que sí. Pero de eso nos rescató nuestro Señor Jesucristo. De una mano más fuerte que nosotros, pero no que Cristo. Entonces, ahí sí, como resultado dice, vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. Entonces, se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Hay una canción muy hermosa sobre este salmo, donde dice, se alegrará la doncella, y la doncella es precisamente la Santísima Virgen María. Las doncellas eran las vírgenes. Se alegrarán, y se alegrarán, ¿por qué? Porque Dios ha rescatado a su pueblo, como lo dice el cántico de la Santísima Virgen María, que es precisamente el Magnificat en Lucas 1, 42 y siguientes. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Va a ser tomado del capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versos 45 al 57. Dice así: en aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se enterase dónde estaba, les avisaran para prenderlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, ya se viene consumando precisamente el plan específico ya para matar a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate que veníamos hablando todos estos días, los diálogos con los judíos, él intentando decirles crean por los milagros, por las obras, todo esto. Y aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, es el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Milagro nunca antes visto en ninguna persona. Por eso les decía, crean en las obras que yo hago, por lo menos crean en eso, porque son milagros muy especiales los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. En este orden de ideas, entonces, claro, cuando viene la gente y percibe esos milagros, pues van donde los otros y dicen, mire lo que este otro está haciendo. Mire esta maravilla que está haciendo este otro hombre. Y claro, los que eran adueñados del poder, todos los ancianos de los judíos, los escribas y los fariseos, por supuesto que les daba rabia, envidia, ira, y yo por qué no lo hago, y nosotros por qué no, y a nosotros por qué no se nos da. Y así, porque así también sucede en nuestro medio católico, en nuestro medio religioso. Hay gente que tiene envidia porque este hace milagros o porque el otro hace tales o cuales milagros o porque en el otro se le manifiesta al Señor a través de tal o cual don y porque a mí no. Y entonces empiezan a buscar la manera de ver cómo eliminan a esa persona.
siempre es así. Pero aquí hay todavía un elemento que me parece también interesante y es el elemento de que Dios habla a través incluso de los malos. Es una cosa impresionante. ¿Cómo que Dios habla a través de los malos? Sí, este hombre, Caifás, que estaba hablando precisamente de que era mejor que uno muriera por todo el pueblo, pues él se estaba imaginando, o él estaba diciendo lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo era por los romanos, aquí lo está aclarando. Luego los romanos vendrán y entonces destruirán nuestro lugar santo y tal. Él pensó que estaba defendiendo a la gente realmente de una catástrofe frente al poder de Roma, ¿no? Pero realmente no era eso lo que estaba diciendo, que uno solo morirá por todo el pueblo. Y es que proféticamente Dios utilizaba esas palabras para decir que solamente por Cristo llegó la salvación del mundo. Era necesario que Cristo muriera para que todos nosotros fuéramos salvados. Pero no estaba hablando realmente de Roma o de no Roma o del poder político de esa oportunidad. Fíjate cómo Dios usa a veces a las personas sin saberlo. De hecho, si tú lees el capítulo 45 del libro de Isaías, vas a ver cómo Ciro, que no tenía nada que ver con los judíos, que era rey de Persia, pues fue precisamente un instrumento de salvación para los judíos. A veces Dios usa palabras del mundo y personas del mundo para hablarle al mundo, aunque no sean personas religiosas, y uno se sorprende por qué esto. Y por eso es que nosotros precisamente tenemos que tener los oídos abiertos para el discernimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, claro, cuando vienen estos a contarle a los judíos, a los ancianos de los sacerdotes y demás, pues lo que Jesús había hecho, inmediatamente dicen, no, a este hay que matarlo. Ya tomamos la decisión, no hay nada que hacer, hay que matarlo. Es más, hacen un acto que se ve hoy en día y es que el que diga dónde está, pues le darán recompensa. Y por eso es que aquí nace precisamente ya el punto final de Judas. Por eso Judas dice, yo sé dónde está, yo se los entrego. Y entonces negocia la entrega por las 30 monedas que le dieron. Es lo mismo, este es el mismo tema que sucede hoy en el mundo, que hay un malhechor y entonces nosotros decimos o sale en los medios, recompensa por el que mató a esta persona o porque abusó a esta otra, y entonces piden una recompensa y claro, el que lo conozca, el que lo haya visto, pues va precisamente a cobrar su recompensa, que fue lo que hizo Judas. Desafortunadamente a Jesús pues no le pudieron comprobar ningún mal y sin embargo lo mataron. Por eso él se entregó de manera inocente. Dice, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por amor a todos. Y ese es el gran milagro que nosotros tenemos que percibir en nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la historia de Cristo, afiliarse a Él, entender su palabra, entender su vida, lo que hizo, entender todo este mensaje. Primero es una gracia del Espíritu Santo. Y segundo, el que la estudia y se enamora de Dios, pues tiene una gracia superior, tiene el don de la salvación. Dios le regala absolutamente todo en la salvación del mundo entero. Pero muchos de nosotros no queremos creer y eso así es muy difícil. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Como todavía no es el tiempo, entonces nuestro Señor se retira a un lugar. ¿Para qué? Para que se cumpla el tiempo. Y ahí está con sus discípulos, que van a ser los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan, cuando empieza a darle las últimas instrucciones a todos sus discípulos, cuando empieza a formarlos de una manera más profunda, cuando ora por ellos. ¿Para qué? Pues para que se cumpla perfectamente la misión de venir a establecer su iglesia, hasta el punto donde Él dice, ya todo está consumado, es decir, ya todo lo hice, ya vine, formé discípulos, hice milagros, les hablé al mundo, traté de rescatar a los judíos, hice todo, traté de hacer todo, pero ya no hay nada más que hacer, ya me toca entregar la vida y la entrego, y la entrega voluntariamente para salvarnos, para rescatarnos a todos nosotros. Por eso tenemos que vivir con un corazón agradecido. Mira, estudiar la Sagrada Escritura es una bendición de Dios. Esto nos ilumina mucho para entender cuál es el futuro de cada uno de nosotros, el futuro del ser humano y cómo es que Dios viene a rescatar nuestra vida y por qué Jesucristo es Dios. Es importantísimo entenderlo. Desafortunadamente, no todos lo entendieron. Por eso necesitamos pedir gracias de conversión para toda la humanidad. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil luchar contra las tentaciones, las inclinaciones, los pecados, pero Dios nos regala su gracia abundante para que lo podamos lograr. Vamos a terminar con oración. Dios, Padre de amor, una vez más te queremos dar gracias por tu bendita palabra. Aquí estamos nosotros, queriendo aprender de ti, queriendo conocer de tu palabra y de tu amor.
queriendo sentir en nosotros y en nuestras entrañas el gran amor que tuviste por cada uno de nosotros al entregar tu vida en la cruz. Ayúdanos a vivir esta Semana Santa con toda la fe, con toda la esperanza, con toda la alegría, con toda la devoción y sobre todo con toda la solidaridad sobre el plan de salvación que tuviste para la humanidad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Los invito, como siempre, a que compartan estos videos y a que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo cada día. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao, chao.